Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos y hoy vamos a tocar un tema que no es usual y el tema se llama el paroxismo en el ministerio. Y ya vamos a explicar qué significa esta palabra paroxismo. Y primero vamos a leer entonces en Hechos 15, 36 al 41. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, y esta palabra que aquí en la Reina Valera se traduce desacuerdo, esa es la palabra paroxismo, que ya vamos a explicar. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, esta es tu palabra que tú nos has dejado, Señor, para darnos instrucción, para guiarnos en el camino que debemos andar. Y también, Señor, en ella están historias, ejemplos, Padre Santo, que nos sirven a nosotros como lecciones de vida. Tú nos has dicho, Señor, que debemos oír la instrucción, y por eso hoy queremos compartir esta palabra acerca de este tema tan importante y poco compartido en la iglesia, acerca del paroxismo en tu obra, Señor. Señor, danos entendimiento, permite que esta palabra llegue de una manera clara, sencilla, pero a la vez pueda profundizar en el corazón de tus hijos y de todo aquel que lo escucha, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, para la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos entonces, o ustedes por favor pueden sentarse. Entonces, nuestro tema es el paroxismo en el ministerio. No es una palabra conocida, ¿no? Paroxismo. Así mismo, con X. Ajá. ¿Ya? Y no es una palabra común, no es corriente escuchar esa palabra, ¿verdad? No obstante, ya traducido al español tiene un significado importante, ¿no? Y, a ver, lo primero que debemos decir es que el propósito de Dios para su iglesia es que su iglesia camine como en unidad y en armonía, ¿correcto? ¿Verdad? Mirad cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos, está la unidad y en armonía, ¿verdad? Porque dice Dios que ahí envía bendición y vida eterna, que eso implica salvación y muchas cosas más. Así que la unidad y la armonía debe ser el signo distintivo de toda iglesia local. El Señor Jesús dijo que nuestro testimonio de unidad iba a servir ante el mundo, ¿no? ¿Verdad? Para que el mundo crea, dijo, ¿no? Que ellos sean uno para que el mundo crea. Entonces debemos caminar en unidad y en armonía. ¿Eso es fácil o es difícil? Bueno, difícil, ¿no? ¿Ah? ¿Es fácil o es difícil? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? ¿O de quiénes? De nosotros mismos, así es, ¿verdad? De cada uno de nosotros. O sea, es fácil si todos nos disponemos a caminar juntos en armonía. Y se torna complicado, difícil, como en cualquier familia, si cada uno antepone su propia opinión, su razón, su pensamiento, su posición. Y claro, cuando hay, digamos, dos personas que están en desacuerdo, pues ya es difícil que haya unidad y armonía. Pero si son más personas, como en una familia o en una congregación, donde no todos pueden tener el mismo pensamiento, la misma unidad, ¿verdad? Entonces obviamente va a faltar eso, la unidad, porque hay diferencia. Ahora, ¿podemos pensar diferente? Claro que sí, ¿no? Podemos tener opiniones, pensamientos, visiones distintas acerca de una misma cosa, en este caso la obra del Señor, claro que sí, ¿no?
Y esos pensamientos, opiniones, muchas veces están determinados, en la mayoría de las veces, no por lo que dice la palabra, sino por lo que cada uno piensa y lo que cada uno siente respecto a eso. Si todos tuviéramos una opinión que esté conforme a la palabra, yo estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en todo. Porque la palabra no está dividida, ¿cierto? La palabra es una. Y si todos habláramos con el fundamento de la palabra, nuestro pensamiento sería igual, sería unánime, como era la iglesia primitiva, que dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos, ¿correcto? ¿Verdad? El problema nace, ¿verdad?, de corazones, de vidas, que donde cada uno antepone lo que siente, lo que piensa, lo que le parece, lo que opina personalmente, ¿verdad? Lo que ha visto por aquí, lo que se imagina, qué sé yo, ¿no? Aún con buen sentimiento, con buena disposición, aún así podemos tener posiciones divididas, separadas. Y eso obviamente afecta la unidad de la iglesia. Aquí vamos a ver el ejemplo de dos hombres de Dios que son representantes, ¿verdad?, en un gran nivel, son ejemplos, como se diría hoy en día, elementos referentes de la iglesia. Uno se llama Pablo, el otro se llama Bernabé. Ambos tremendos hombres de Dios, ¿no? Tremendos. A ambos se les llama apóstoles en la Biblia. No solamente a Pablo, también a Bernabé se le llama apóstol en la Biblia. Entonces teníamos un ministerio pues muy desarrollado, ¿no? Y de mucha bendición, ¿no? Bernabé, que en hebreo es Barnabás, ¿no? Bar significa hijo de, entonces era conocido como el hijo de consolación. Su verdadero nombre no era Bernabé, era José, pero debido al corazón que él tenía para animar, para exhortar, para alentar, para levantar el ánimo de la gente, entonces le pusieron este sobrenombre, ¿verdad? Y le llamaron Bernabé a José, que significa Bernabé, hijo de consolación, o sea, el que consuela, ¿no? La persona que trae ánimo, consuelo, que levanta los ánimos. Pablo, tampoco su nombre era Pablo, originalmente era Saulo, ¿no? Que significa pedido por Dios o deseado, ¿no? Y luego cambió su nombre a Pablo, ¿no? Que Pablo, ya les hemos explicado antes, ¿verdad?, significa pequeño, ¿no? Y se puede traducir también como una persona humilde. Y dicho sea de paso, la historia registra que Pablo era precisamente pequeño de estatura, ¿no? Era bajito, gordito, medio calvito, ¿verdad? Y no era tan bonito, físicamente hablando, ¿no? Entonces, Pablo también llegó a ser apóstol de Jesucristo, un hombre tremendo, con dones sobrenaturales, milagros extraordinarios, dice que hacían cuando habla, por ejemplo, en Éfeso y en muchos lugares, ¿no? Tremendo. Resucitó muertos, ¿verdad? Hizo andar a paralíticos, cojos de nacimiento, ¿verdad? Una unción tremenda de parte de Dios. Los dos hombres de Dios, los dos se pueden tomar como referentes, como ejemplos en la iglesia, pero en este pasaje, este corto pasaje que hemos leído, no se les ve como un gran ejemplo, ¿no? Aquí se ve más bien que llegan a un caso de extremo desacuerdo. Un desacuerdo pero tan fuerte que no llegaron a ponerse de acuerdo en su desacuerdo y finalmente terminaron por separarse, tomando su rumbo cada uno, ¿no? Cada uno su propio camino. Y una pregunta que nos hacemos, siendo cristianos, es ¿cómo es posible que dos, no solo cristianos, hijos de Dios, sino ministros del Señor, renombrados, ¿no?, con un tremendo, digamos, currículum, vamos a decirlo así, ministerialmente hablando, ¿cómo es posible, ellos siendo considerados ejemplos, lleguen al extremo de separarse sin lograr ponerse de acuerdo sobre una situación específica, que es el que hoy estamos tratando? ¿Cómo es posible? ¿Puede suceder eso? Otra pregunta que yo me hago es, ¿puede Dios bendecir la labor, digamos el ministerio, ¿no?, de aquellos que se separan, o digamos, que se dividen luego de una discusión, de un desacuerdo grande, ¿no? ¿Puede Dios bendecir la labor que viene después de eso?
Cuando cada uno ya continúa por su lado, no se ponen de acuerdo, se discuten, se separan, se dividen, cada uno se va por su lado. ¿Dios bendecirá eso o no? Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? No es tan sencillo, no es fácil, ¿no? Y recordando primero, siempre, que la iglesia y los que servimos en el ministerio está compuesto por ángeles de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No somos ángeles, no somos ni angelitos ni angelotes, ¿no? Somos seres humanos que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y eso significa que todavía no somos perfectos, ¿verdad? Todavía mantenemos nuestras cualidades humanas, las positivas y las negativas también, ¿correcto? ¿Verdad? La iglesia no está compuesta por seres humanos perfectos. Por eso cuando alguien pues dice, no, yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita o porque hay mucho, qué sé yo, lo que diga, ¿no? Bueno, en parte es cierto, no podemos decir que no, en parte puede ser cierto, porque los que estamos en la iglesia, a diferencia de los que están afuera, ¿verdad? De alguna manera estamos buscando a Dios, pues, ¿no? Para mejorar, para cambiar, y a la vez ser instrumentos de bendición a otras vidas. ¿Ya? Lo que quiero decir no es que seamos hipócritas, no estoy diciendo eso, ¿no? Lo que quiero decir es que somos personas que hemos decidido, ¿verdad?, acercarnos a Dios, entregarle nuestra vida a Él y procurar que ese acercamiento nos lleve a una transformación. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, esto está pasando aquí también. Vamos a examinar, a ver, versículo 36 al 38. ¿Cuál es el motivo de este paroxismo? ¿Cuál es el motivo de la discordia que acontece entre estos dos hombres tremendos de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que vemos, leámoslos un momentito otra vez, del 36 al 38, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y había un propósito de ese volver a visitar, y era para ver cómo están, cómo siguen, cómo están nuestros hermanos. Luego que le hemos predicado, hemos establecido las iglesias, ahora vamos a ver cómo están ellos. Versículo 37, y Bernabé quería, ¿qué cosa? Que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, aquí está el pero, y esto es lo que origina este paroxismo, ¿verdad? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y otras traducciones dicen al trabajo, ¿no? Que se refiere al ministerio, porque el ministerio es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, es una labor fuerte, extrema, ¿verdad? Hay que dedicar mucho tiempo y mucha energía, ¿verdad? Es un trabajo en el Señor. Entonces, a ver, lo primero que encontramos aquí es que ambos estuvieron de acuerdo, primeramente estaban de acuerdo ¿en qué? En visitar. ¿A quiénes? A los hermanos en las ciudades donde habían establecido iglesias, ¿correcto? O sea, comienzan en acuerdo, ¿sí? Ahora mismo están en acuerdo, pero de pronto, ¿verdad? En segundo lugar, ambos están ahora en desacuerdo respecto a llevar consigo ¿a quién? A Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Todos tenían un segundo nombre, ¿no? José, Bernabé, Saulo, Pablo, ¿verdad? Y aquí Juan, Marcos, ¿no? Todos tenían aquí un segundo nombre. Y ya, entonces iban a iniciar un segundo viaje misionero, pero ahora Bernabé dice: llevemos otra vez a Juan, pero Pablo dice: no lo llevemos. ¿Por qué no querían llevar a Pablo a Juan Marcos? ¿Por qué no? Los había abandonado una vez. Los había abandonado, había desertado. ¿En dónde? ¿Verdad? Bueno, ustedes saben que en el primer viaje misionero Pablo salió en dirección a Chipre y a Perge, Panfilia y todo eso, ¿verdad? Entonces, si recordamos un poquito, y usted lee del capítulo 13 en adelante, se va a dar cuenta que cuando llegaron a Chipre, justo después de eso, van a Panfilia y ahí es donde deserta Juan Marcos. Entonces, ¿qué pasó en Chipre? En Chipre hubo una oposición tremenda, ¿no? O sea, una manifestación satánica, demoníaca, una oposición muy fuerte de un brujo que estaba ahí, ¿verdad? Y entonces, seguramente, pues, de alguna manera, Juan Marcos
no sé si se asustó o algo, como que no le cayó bien, quizás no tenía la expectativa, de repente pensó que el viaje iba a ser un viaje bonito. De repente algunos piensan, ¿no?, que el viaje misionero es un viaje de placer, un viaje de turismo, un viaje de paseo, un viaje para conocer lugares, ciudades, personas y atractivos, ¿verdad? Y quizás, no estamos diciendo así, pero podría ser que esto haya pasado de alguna forma con Juan Marcos, ¿no? ¿Ya? Pero el asunto es que, si usted se da cuenta, en esa estadía en Chipre, solamente la Biblia relata una conversión. Solo una persona se registra en la Biblia que se convierte, ¿no?, en el ministerio de Pablo, de Bernabé, ¿no?, su primer viaje misionero, en Chipre por lo menos, ¿no? Entonces, parece que la cosa no fue tan bonita al principio, ¿no? Al principio. Entonces, quizás allí es donde Juan Marcos decide, no, yo no pensé que así iba a ser la obra misionera, yo pensé que esto iba a ser bonito, un paseo, iba a ser bien chévere, tomarse fotos. ¿Cómo se llama eso cuando se toman así? Selfie, ¿no? Tomarse selfie, aunque no existía en ese tiempo, ¿verdad? Y hay gente que le gusta pasarla bien y no hay problema. Hay momentos que se pasa bien, hay momentos que no. Y en este caso no les tocó muy bien, ¿verdad? Más adelante hasta lo apedrearon a Pablo y toda esa historia conocemos, ¿no? Entonces, por algún motivo que la Biblia no menciona en detalle, pero Juan Marcos decide abandonarlos, los abandona. En medio del viaje, en el ministerio, caminando ya, desarrollando, los abandona. El próximo puerto, que es en Panfilia, él decide irse de una vez, dice, no, ya me voy. Lo más seguro que ya en Chipre él había decidido eso, por eso que llegando a Panfilia, los abandonó. Eso quedó en el recuerdo, pues quedó en el registro de Pablo. Dijo, cuando más lo necesitamos, nos abandonó, nos dejó botados, ¿no? Nos dejó así, desertó. Y bueno, entonces pasó eso, ellos continuaron, y ahora que van a volver al segundo viaje, sale a la luz esta situación. ¿Ve? Hay cosas pasadas que cuando no se resuelven en el momento, van a salir a la luz, van a salir en una discusión. Por eso es importante no dejar las cosas sueltas, no dejar las cosas sin resolver. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿No? Si hay un problema, una discusión, un desacuerdo, algo, una rencilla, algo que haya pasado, es necesario tratar el asunto y no esperar hasta una situación como esta, ¿no? Que miren cómo termina. A ver, un poquito de agua. Bien. Ahora la pregunta es, ¿quién era este Juan Marcos? ¿Quién era? Les doy algunos datos para los que quizás no saben mucho de Juan Marcos. Lo primero que encontramos en la Biblia es que Juan Marcos era un creyente de la iglesia primitiva, ¿verdad? Se habla especialmente de él en el libro de los Hechos que estamos leyendo. También se le menciona como hijo de una mujer llamada María. No es María la madre de Jesús, ¿verdad? Es otra María. Eso está en Hechos 12:12. Pueden apuntarlo, ¿ya? Es hijo de una mujer llamada María. Más adelante se le conoce ya, o es mencionado, como compañero de Bernabé y Pablo en los viajes que realizaron juntos, ¿ok? Ya en el capítulo 12:25 por lo menos, ahí ya se le menciona a este Juan Marcos como compañero, ¿no?, de Bernabé y de Pablo. Un dato adicional, en Colosenses 4:10 se menciona que Juan Marcos era familiar de Bernabé. ¿Eh? ¿Qué venía a ser de Bernabé? Su sobrino. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como su primo, pero más se cree que era su sobrino, por la diferencia de edad, ¿no? Se trata a Juan Marcos más como un joven y Bernabé ya una persona de mayor edad. Entonces, ¿qué más? En lo que ya se ha dicho, Juan 15:38 se menciona que este Juan Marcos abandonó, ¿no?, desertó en el viaje misionero, dejando a Pablo y a Bernabé en Panfilia y abandonando la obra, ¿no? El relato de Hechos 13, del 4 al 12, donde sale el primer viaje misionero a Chipre, nos puede dar una idea de por qué Juan Marcos se pudo haber desanimado y volver a la comodidad de su hogar, ¿no? Ok, vamos al versículo 39 y veamos ahora este tema propiamente, el paroxismo. ¿Qué significa paroxismo? Porque esa es la palabra que se usa aquí en el original, en el griego, ¿no?, aquí en la Biblia. Versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Esa palabra desacuerdo aquí en el idioma original es paroxismo. ¿Saben qué significa?
Lo estuve buscando. En el griego significa disputa, contención, exasperación, algo que lleva a una conmoción o algo que lo puede llevar a una persona en un estado de shock. ¿Entienden, no? Un estado de shock, ¿no? Queda conmocionado, ¿verdad? Lo busqué en el diccionario de la lengua española y paroxismo significa un grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación. Es como cuando uno dice, ya esto es lo último, como cuando acá en el Perú diríamos, ¿qué es lo que te saca de quicio? ¿No? ¿Qué es lo que ya te exaspera, ¿no? Donde ya pierdes el control de tus emociones, ¿no? Y dices, ya este es el colmo, este es lo último, esta es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces, ese es el paroxismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo traduce como, o pone el significado como exaltación extrema de los afectos y pasiones. Exaltación extrema. O sea, estamos hablando ya el máximo nivel donde pueden llegar nuestras emociones en un sentido negativo, ¿no? Cuando estamos exasperados, ya enojados al máximo nivel, donde ya uno puede llegar a perder control, ¿verdad? De sí mismo, ¿no? ¿Ya? Me explico, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Alguna vez ha llegado a ese nivel de paroxismo? No, una vez no, muchas veces. ¿Ha pasado eso alguna vez como seres humanos en algún momento de su vida? ¿No? Acá todos son buenos, ¿no? Todos somos buenos. ¿Nunca? ¿No? Honestamente hablando, ¿sí? ¿Alguien le ha sacado de quicio alguna vez? A mí sí. Ah, usted sí. Acá también otros ya están confesando ahora sí. Bueno, sí, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, no somos angelitos como dijimos al principio. O no ángeles en el sentido ya perfectos espiritualmente, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que nos afectan, hay cosas que nos enojan, y la Biblia dice airaos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Ese, ¿verdad? El mandato bíblico, ¿no? Pero el ser humano, aún cristiano, el más espiritual, hombre de ayuno y oración, igual se enoja, igual se irrita, igual se exaspera. A usted le toca algo que usted considera valioso, por ejemplo, le toca un hijo a usted. Usted puede ser el hombre más espiritual, ¿no? El más fiel, el más consagrado, pero que a usted le toque en su familia, estoy seguro que usted va a reaccionar de alguna forma, ¿no? Sí. Miren a una madre, así sea cristiana, la más fiel, la más consagrada, le toca a un hijo, esa mujer se va a convertir en una leona por sus hijos, porque es así, es nuestra naturaleza, hace que cuidemos, ¿no? Que procuremos preservar a los seres que amamos, ¿verdad? ¿Ya? Pero ya en un sentido negativo es cuando ya uno pierde el control, ¿no? Al máximo nivel de sus pasiones, sentimientos, estado de ánimo exaltado, y ya va a punto de perder el control. Ese es el paroxismo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sucede? Sucede cuando hay discusión, cuando hay desacuerdo, cuando hay un encontronazo, hay una disputa, ¿verdad? Hay una que lleva a una contención, lleva a un acto donde al no estar de acuerdo se van crispando los ánimos, se van elevando los sentimientos, y yo le digo y el otro me responde, entonces yo le insulto, el otro me insulta peor, y como me insultó me dolió, yo le voy a insultar peor todavía, ¿verdad? Y entonces ya llega un momento en que ya los insultos no alcanzan, ¿no? Entonces dice, ya tengo que hacer algo más fuerte, ya estamos en un nivel de paroxismo. ¿Sí? Complicado, ¿no? Ahora, ¿eso puede pasar en la iglesia de Cristo? No, hermano, ¿cómo va a ser, no? ¿O sí puede pasar? Así pasa, hermano. Y aquí está en la Biblia, porque la Biblia no esconde nada, ¿no? De estos tremendos hombres de Dios, la Biblia usa esa palabra, paroxismo. En Pablo y Bernabé hubo tal paroxismo, tal desacuerdo. Esa palabra desacuerdo es una palabra muy suave con que se ha traducido, ¿no? Es una palabra muy suave, pero en realidad es mucho más fuerte, como les estoy explicando. ¿Okay? La siguiente palabra es más fuerte todavía, porque dice, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. La expresión aquí que se traduce como se separaron, que también es una traducción muy suave, ¿verdad? En el griego es más fuerte, y por aquí lo puse. En el griego es apocorizo, así como lo oí, apocorizo, que significa, literalmente significa desgarrar en pedazos. Desgarrar en pedazos.
a causa de esa separación. Y es así, ¿no? Es así, por ejemplo, dos personas se aman, se aprecian mutuamente, realmente hay un amor sano, verdadero, pueden ser dos amigos, pueden ser un matrimonio, pueden ser dos hermanos, pueden ser, qué sé yo, dos compañeros de colegio, de clase, qué sé yo, ¿verdad? Se aman de verdad, ¿no? Y a causa de una contienda, una disputa, un desacuerdo, un paroxismo entre ellos, se separan, se dividen, ¿no? Uno se va por su lado, el otro por su lado, y entonces esa palabra que aquí se traduce como se separaron, literalmente significa se desgarraron en pedazos, es decir, su corazón estuvo hecho en pedazos. ¿Cómo queda uno cuando se separa de alguien que ama y no quiere separarse, pero como no está de acuerdo, no hay un acuerdo, no hay armonía, lamentablemente llega a ese nivel de separación que el corazón es quebrado, es hecho pedazos? Me estoy explicando, ¿verdad? Es duro, es doloroso. O sea, esta separación entre Pablo y Bernabé no fue en términos, ¿cómo diríamos? Amistosos, no fue en términos amistosos. Por eso yo no creo en las personas cuando se divorcian y salen en la tele, ¿no? Los artistas dicen, ¿no? Nos estamos separando en términos amistosos por el bien de nuestros hijos. Hermanos, no creo en eso, porque si fueran amistosos, entonces no se separarían. Si se separan es porque hay un paroxismo, hay un desacuerdo, hay un desentono entre ellos, hay un desencuentro, hay algo que está afectando, lastimando sus sentimientos, sus emociones. No logran conciliar, no logran ponerse de acuerdo y por eso se separan. Y esa separación desgarra el corazón, que eso es lo que dice aquí. Hay una traducción que traduce y dice, se fueron en pedazos, así, hay una traducción antigua, y dice, se fueron en pedazos. ¿Y qué significa? De que fue el corazón partido, ¿no? O sea, había un amor de hermanos verdadero, sano, cristiano, pero lamentablemente por ese paroxismo, por ese desacuerdo, tuvieron que separarse. Y así vemos casos, ¿no? Iglesias que se separan, familias que se separan, ¿no? Amigos que se separan, se dividen, ¿no? Por paroxismos, que no logran conciliar, no logran ponerse de acuerdo, no logran llegar a una armonía, no logran conciliar sus pensamientos, sus posiciones. Y cuánto dolor, cuánto desgarro del corazón causa esto. Es doloroso, es doloroso. Aún hay hogares donde viven, y yo puedo darle muchos casos de esposos que viven pero están separados en el mismo hogar. O sea, conviven juntos en la misma casa, pero en el corazón están desgarrados, están separados, están apartados unos de otros. ¿Puede pasar eso mismo en una congregación? Sí, sí, claro que sí. Y aquí esto nos da un ejemplo, porque Pablo y Bernabé representan a la iglesia de Cristo. Y hay casos donde hay iglesias que llegan a separarse y eso produce un desgarro en el corazón de las personas. Porque son personas que crecieron juntos, compartieron juntos, convivieron juntos, tuvieron experiencias, emociones, servicios, ¿verdad? Juntos. Pero esa separación desgarra el corazón. Esa es la palabra apocorizo que se traduce acá. No lograron ponerse de acuerdo en su desacuerdo. ¿Cómo es posible? Es posible porque somos seres humanos. Es posible porque cuando yo antepongo mi pensamiento, mi opinión, mi posición, mi mentalidad, y digo, yo tengo la razón, yo soy el que tengo la razón, y las cosas tienen que hacerse como yo las digo porque yo soy el único que tiene la razón aquí. Entonces, obviamente, ¿no? La otra parte está pensando igual. El otro también, o la otra está pensando lo mismo, y dice, yo también tengo la razón, y tú nunca me oyes, no sabes oír, no sabes escuchar, no sabes ceder, siempre quieres tener la razón. Y llega un momento donde eso explota, y viene el paroxismo, donde ya no hay posibilidad de acuerdo, ya no vuelve la armonía, no hay conciliación. Debería venir, sí, una reconciliación, pero en ese momento no hay conciliación, ponerse de acuerdo, y produce esto. Por eso vemos tantos casos, ¿no? Situaciones donde hay esta separación que produce ese desgarramiento del corazón. Ahora, vamos al versículo 40 y 41. ¿Cuál es el resultado final
de este caso, de esta situación. Versículos 40 y 41. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y teníamos que leer un poquito después del 39, ¿no? Donde menciona que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hasta ahí habíamos quedado. Inmediatamente dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, el cual también es Silvano, que se menciona en la Biblia, es el mismo Silvano, Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bernabé con Marcos a Chipre, Pablo y Silas a Siria y Cilicia. ¿Qué hicieron? Confirmando a las iglesias. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Qué conclusión sacamos del paroxismo en el caso de los cristianos? Hablando de la iglesia cristiana, hablando de los ministros cristianos, hablando de la obra del Señor. ¿Es lamentable que esto ocurra? Sí, es lamentable, pero ¿puede salir algo bueno de lo malo? ¿Puede o no puede? Pregunto. De algo tan negativo, algo tan doloroso, ¿puede salir algo bueno o no? Sí, puede salir, ¿no? En lo natural, no. Lo malo no produce nada bueno, ¿no? Pero en lo espiritual, en el Señor, Dios puede convertir a unas experiencias negativas en algo positivo, ¿correcto? Porque tenemos una promesa: a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo los paroxismos, todas las cosas nos ayudan para bien de aquellos que le amamos. Entonces, hermanos, si pensamos con la palabra, con la visión de la palabra, entonces tenemos que mirar con fe el futuro, ¿ok? O sea, si usted se queda mirando solamente los desacuerdos, los desánimos, los desencuentros, estas disputas que hay acá, entonces todo el mundo se desanimaría. Pero si miramos con los ojos de Dios, aún de esas situaciones, ¿verdad?, hasta de las separaciones, las divisiones, Dios puede sacar algo bueno. Por eso no hay que tomar todos los desacuerdos, todas las controversias con una mentalidad negativa. No hay que ver así. Recuerden, hermanos, que la obra es del Señor, no es de los hombres. Los hombres se equivocan, Dios lo perfecciona. Amén. Los hombres meten la pata, Dios levanta lo que el hombre haya afectado, ¿no? ¿Ya? Entonces, Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Dios tiene el poder para cambiar el tiempo, las circunstancias, las situaciones, ¿verdad? Dios sí puede hacerlo. Él es nuestro Dios. Él es soberano. Él es el Señor. Él tiene el poder para cambiar todo para bien, hermanos. Por eso debemos tener esa confianza, esa convicción. Todo nos va a resultar para bien. Aunque en el momento cause dolor, aunque en el momento desgarra el corazón, pero mire hacia adelante. Siempre algo bueno ha de venir de parte de Dios, si nos mantenemos fieles. ¿Ok? En este caso, vemos que finalmente, aunque ciertamente sí hubo separación, sí, se dividieron cada uno por su lado. No obstante, si lo miramos con otro enfoque, si hubieran salido solamente Pablo y Bernabé como querían salir juntos, ¿verdad?, al principio, hubiera sido un solo equipo misionero, dirigiéndose a una ruta misionera, ¿verdad? Pero en este caso, veámoslo positivamente, ahora se convierten en dos equipos misioneros, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se van para Chipre, que era la región donde procedía Bernabé, pues, ¿no? De ahí, Bernabé era de Chipre. Y Pablo toma a Silas, que es Silvano, y se van para Siria y Cilicia, donde ya él antes había estado. Usted lee en Gálatas 1:21 y menciona que Pablo ya había predicado antes, mucho antes, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces, hermanos, en realidad, más bien, el evangelio avanzó más, ¿no? Se extendió más, a pesar del desacuerdo, a pesar de la controversia, a pesar de la separación. Pero Dios estaba con los dos, o no, o solamente con uno de ellos nada más. ¿Ah? El Señor solamente bendijo a Pablo y Silas y se olvidó de Bernabé. ¿Será así? Digo esto, hermanos, porque muchos han dicho equivocadamente, no cometamos el error de decir, porque muchos han predicado inclusive diciendo: a partir de aquí nunca más se menciona a Bernabé y a Marcos en la Biblia. Bueno, quizás no se menciona en Hechos, pero no es cierto que no se mencione en la Biblia. Se lo voy a demostrar ahora mismo, ¿no? ¿Y sabe qué? El mismísimo Pablo menciona hasta 5 veces
a Bernabé en buenos términos. Y les doy los textos para los que quieren apuntar. Pablo menciona a Bernabé en 1 Corintios 9:6, en Gálatas 2:1, Gálatas 2:9, Gálatas 2:13 y luego en Colosenses 4:10. Hasta 5 veces el mismo Pablo, que antes hemos visto que estaba en desacuerdo y todo lo demás, pero Pablo menciona a Bernabé varias veces en sus escritos. Así que tenemos hasta 3 libros de la Biblia donde hasta en 5 ocasiones se menciona de Bernabé. Vamos a leerlo muy bien. 1 Corintios 9:6. A ver, ¿qué dice? El primero, 1 Corintios 9:6. Y dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y está sacando la cara por Bernabé y por él mismo, ¿no? Por una situación que decían allá en Corintios de que a algunos ministros les ayudaban económicamente, les daban pues una ofrenda, ¿no? Un apoyo, pero él no, a él, siendo el que había fundado la iglesia, más bien a él no lo apoyaba. Y entonces él está casi como reclamando, ¿no? Donde dice, ¿cómo es posible? Pero aunque él no exigió en realidad, pero menciona aún a Bernabé, que ellos se esforzaron trabajando con sus manos para servir al Señor, ¿no? No demandando nada. Y menciona aquí a Bernabé. Gálatas 2:1, 9 y 13, donde se menciona, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano derecha, en señal de compañerismo, ¿no? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por ellos, ¿no? Por la hipocresía de ellos. Colosenses 4:10, ¿qué menciona ahí? Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Está escribiendo desde la prisión, Pablo, ¿verdad? Y menciona varios nombres. Hay una cantidad de nombres aquí. Entonces dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y menciona a ambos. En este caso, Bernabé, ¿no? Lo menciona. O sea, si Pablo hubiese tomado la actitud de decir: no quiero saber nunca más de ti, no quiero ya ni oírte, ¿no? Ni nada, ¿no? Entonces, ni siquiera hubiera tomado la pluma para escribir su nombre, porque la gente amargada, resentida, dice: no quiero verlo ni en pintura, ¿verdad? Quiere decir que esta situación en el tiempo fue superada. Aunque en ese momento ellos no se pusieron de acuerdo, y ya vemos cómo terminó, ¿no? Que se separaron, desgarrados en pedazos su corazón, pero sin embargo, qué bueno, ¿no? Con una actitud madura, al pasar el tiempo, ellos se reconciliaron, porque si no, Pablo acá no mencionaría de ellos. En el caso de Juan Marcos, de igual manera, Pablo también menciona a Juan Marcos. Miren, Filipenses 1:24, perdón, no Filipenses, Filemón, ¿no? En Filemón, que tiene un solo capítulo, el versículo 24, menciona a Marcos, y voy a leer del versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, y menciona a Aristarco, y Lucas, y luego dice quiénes eran ellos, mis colaboradores, ¿no? O sea, ¿cómo está Marcos en ese momento? Como un colaborador del equipo de Pablo. Quiere decir que lo había aceptado años después. Aunque en un momento lo desechó por haberlo abandonado y se enojó demasiado. Parece como que fue medio legalista también Pablo en ese momento, ¿no? Porque Bernabé dijo: no, podemos darle una oportunidad. ¿Quién no falla en la vida? ¿Quién no se equivoca en la vida? Démosle una oportunidad. Pablo no quiso en ese momento. Era como así bien recto, diríamos, ¿no? O sea, no, las cosas tienen que ser así, bien claras, y las dos posiciones, ¿no? Uno que dice: no, yo solo trabajo con los que de verdad trabajan. El otro dice: no, hay que dar oportunidad también. Todos podemos fallar. Todos somos perfectibles, ¿no? Y bueno, cada uno con su posición, no se pusieron de acuerdo, pero años más adelante encontramos a Pablo, que dice aquí en Filemón, que le llama su colaborador, o sea, era parte de su equipo ministerial, lo había tomado nuevamente. ¿Ven? Otro versículo que se menciona en 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo, esto todavía es más instructivo. 2 Timoteo 4:11, interesante lo que dice
lo que dice Pablo, es anciano ya aquí, está pronto a morir, porque en este capítulo es donde él menciona que ya el tiempo de su partida está cercano. Dios le ha revelado que pronto va a partir de esta vida, ¿verdad? Anciano él, y sin embargo todavía estaba preocupado por asuntos del ministerio. Entre esas cosas, además de pedir que le traigan el ¿cómo se llama? El capote, ¿no? El capote, dice, tráeme el capote. Y alguien dijo, medio en broma, dijo un estudiante de un seminario bíblico, dijo, uy, me he dado cuenta, he descubierto que Pablo era torero. Dice, ¿cómo que torero? Sí, porque él dice ahí en Timoteo, tráeme el capote, dice, ¿no? Entonces Pablo se recurseaba así, haciendo torero, torero se dice, ¿no? Era torero. No era torero Pablo, ¿no? Capote tiene dos significados ahí en ese tiempo, ¿ya? Puede significar una capa grande que servía para el frío, o también era una especie de, como un tubo de cuero, un estuche más bien hay que llamar, un estuche de cuero donde se guardaban los rollos, que en ese tiempo se escribían pues la Biblia, ¿no? En pergaminos, ¿ok? ¿Ya? Entonces a eso, como esos tubos que tienen los arquitectos hoy en día donde guardan los planos, algo similar a eso, ¿no? ¿Ya? De cuero, entonces ahí se guardaban los pergaminos, eso se llamaba capote, ¿ok? No es que Pablo era torero, ¿no? O sea, eso sí descartaba. Entonces en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y ¿qué le pide? A Timoteo le está escribiendo. Tráele contigo. ¿A quién? A Marcos. Que le traiga a Marcos. ¿Y quién era Marcos? El que antes había desechado, ¿no? El que había dicho, no, este no sirve para la obra. No, con este no quiero ir yo. Este no lo voy a encontrar en mi equipo. Este nos abandonó, no va a servir. Así no, con gente así no se puede trabajar. ¿Ha escuchado eso? Pero ahora él está pidiendo, tráeme a Marcos. Además de eso, ¿qué dice? Tráeme contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. Es interesante, ¿no? Aquel que había sido desechado, pero después el mismo Pablo reconoce que le es útil para el ministerio. Interesante. Entonces, ¿qué podemos concluir acá, hermano? Es obvio que si Bernabé no se hubiese preocupado de tomar consigo a Juan Marcos, nosotros, primero él mismo, Marcos, posiblemente se hubiese perdido. Quizás no del Señor, asumamos que no del Señor, pero hubiese perdido de desarrollar su propio ministerio, de crecer, ¿no? De alcanzar lo que Dios tenía para él, ¿no? A pesar que falló, sí es cierto, pero pregunto, ¿quién no ha fallado alguna vez? Que levante la mano el que nunca ha fallado alguna vez. No hay nadie. Todos fallamos, no solo una, sino muchas veces, ¿sí o no, hermanos? Sí, ese silencio lo dice todo, ¿no? ¿No? Si Bernabé no lo hubiese tomado, qué tristeza, Marcos no hubiera alcanzado su destino ministerial, no hubiera desarrollado lo que el Señor tenía para él. Ahora Pablo está diciendo, me es útil, ¿en dónde? En el ministerio. Entonces desarrolló un ministerio Marcos. Adicionalmente a eso, se conoce por la historia que Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces imagínense, si Bernabé no hubiera tomado a Marcos, nosotros nos hubiéramos perdido de este precioso evangelio, que es el más corto, pero es el más dinámico de los 4 evangelios. Es hermosísimo el evangelio de Marcos. Marcos es el que más despierta la fe para los milagros en su evangelio, más que los otros. Porque fue escrito para los romanos eran gente de acción, por eso Marcos escribe así, con mucho dinamismo, con mucha actividad, ¿no? Desarrolla mucho el tema de los milagros, sanidades, despierta mucho la fe, leer Marcos. Si usted está desanimado, si usted está así como un poquito desactivado en su vida espiritual, lea Marcos, le recomiendo, lea Marcos. La lectura de Marcos va a vitalizarle, va a revitalizarlo, le va a despertar su fe, hermano. Usted va a ver al Señor Jesús realizando milagros tremendos, ¿verdad? Y eso va a despertar su fe, lo va a levantar, lo va a animar. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, nos hubiéramos perdido de este valioso evangelio si Bernabé no hubiera tomado consigo a Juan Marcos. O sea, qué importante, ¿no? Aún en los desacuerdos, aún en el paroxismo, hermanos, no olvidarnos de saber, de recordar que Dios aún tiene planes con nosotros,
Que aunque alguien lo pueda desechar a otro, sin embargo Dios no desecha a nadie, ¿verdad? El Señor Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que, hermano, no permita que el paroxismo le lleve a desechar a otros, ni a usted mismo. Porque a veces uno mismo, ¿no? En un bajonazo espiritual dice: no, ya no tengo ganas, ya no puedo seguir, ya no sé, he probado esto, he probado lo otro, he seguido lo demás, y de repente dice: no funciona, no pasa nada, ¿no? Todo el tiempo dice: no, que ya vamos a prosperar, ya nos va a ir bien, ya va a cambiar, y no cambia nada. ¿Ya hasta cuándo? Ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasó tanto tiempo, y dice: no cambia nada. ¿Será así? No, hermanos. Dios no miente y Dios no se equivoca. Y tiene un tiempo para todo. Para algunos el tiempo puede ser corto, para otros puede ser más largo, pero igual Dios es Dios y siempre va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Siempre, hermano. Así que tome ánimo. ¿Sabe cuál es la clave aquí? No se deje llevar por lo que otros piensan. No se deje llevar por lo que otros sienten. No se deje llevar por lo que otros opinan. No ponga su fe, su confianza en las palabras de un hombre, ni lo que está escrito en internet o en un libro, ¿verdad? Cualquiera que sea. No ponga su confianza en lo que una persona le pueda decir, hermano, a menos que esté conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inmutable, es poderosa, vive para siempre, cumple su cometido. Dios ha dicho que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Cuando usted se deja guiar por lo que un hombre, mujer pueda decirle, ahí usted va a tener un problema. Pero si lo que ese hombre o mujer le dice está conforme a la palabra, conforme a la escritura, ahí sí tenemos bendición. Eso sí funciona. Esta palabra, ¿verdad?, es viva y eficaz, ¿correcto? Amén. Es viva, quiere decir que se está moviendo, está viviente. Amén. Entonces esta palabra es activa. La Biblia dice: velozmente corre su palabra. Es verdad. Es verdad. Reactive su fe, fortalezca su fe, agarre la palabra, no deje que el paroxismo, el desacuerdo, la contención, las disputas, las emociones alteradas lo aparten del Señor ni del destino que Dios tiene para usted. Imagínese usted como un Juan Marcos. Imagínese. Póngase usted en el lugar de Juan Marcos. ¿Cómo se sintió o se sentiría el día que Pablo le dice: ¿sabe qué? Tú no vas conmigo, tú no sirves para la obra misionera, tú no sirves para el servicio de Dios, ¿no? Tú no estás calificado, no eres apto. ¿Cómo se siente uno, hermano? ¿Cómo se siente? Bajoneado, decimos acá, ¿no? Por los suelos, ¿no? Que alguien le diga: usted no vale, usted no sirve, usted no es apto, usted no califica. Qué duro, hermano. Pablo era así, era muy severo, muy. Y a veces también es necesario, también así, ese tipo de carácter, también es importante, ¿no? Para ya tener las cosas en disciplina también, ¿no? Pero hay que hacer el balance, ¿no? Gracias a Dios que la Biblia nos muestra esta historia donde tenemos a un Pablo que era así bien recto, disciplinado, serio, ¿no? Y por otro lado tenemos a un Bernabé que es hijo de consolación, ¿no? El que consuela, el que levanta los ánimos, el que dice: no, está bien, ya fallaste, pero ¿sabes qué? Ven conmigo, yo te voy a ayudar, ¿no? Toma mi mano, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar. Tú tienes un propósito de Dios, no puedes perder ese propósito. No, eso no se va, no se acabó porque un día fallaste, porque hiciste algo negativo. No, hay oportunidad para ti, ¿verdad? Hay una oportunidad más adelante. Vas a ver la gloria de Dios en un tiempo. Por un tiempo será el lloro, la tristeza, ¿ok? Pero mañana vendrá la alegría, como dice el Salmo. ¿Amén o no, hermanos? Claro que sí, claro que sí. No se deje llevar porque alguien lo desanima, alguien lo subestima, hermano, lo menosprecia. No se deje llevar por lo que otros dicen, ¿no? Agárrese de la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? La Biblia nos dice, ¿verdad? En 1 de Juan dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos. No es como ustedes, somos como Él es. Es decir, ese es nuestro ideal, esa es nuestra meta, llegar a ser como Él es. Y en ese camino vamos perfeccionándonos. Amén. Así que ese es el paroxismo del ministerio. No deje que el paroxismo lo debilite, lo desanime, lo divida. Y si aún pasara eso, aún algo bueno puede salir de eso. Hay que seguir adelante. Levántese y continúe, que Dios aún tiene mucho para hacer con ambos, ¿no? En ambos casos. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a agradecer a nuestro Señor por esta palabra, ¿verdad? Glorificamos a nuestro Dios. Aleluya.
Pónganse sobre sus pies, hermanos, y vamos a orar y agradecer. Démosle un aplauso a nuestros hermanos de Facebook que nos acompañan. Que Dios los bendiga donde están. Saludos desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Bendiciones.